¿Qué mayores desafíos tiene la educación en Argentina hoy? Wow, qué pregunta. Yo creo que está viendo un cambio de paradigma importante en la educación. Durante mucho tiempo me parece que el foco estuvo como mucho más puesto en ver de qué manera podía más adoctrinar. ¿Estás hablando de ideologías Sí, políticas? sí, por supuesto. Esa escuela que se creó en el siglo pasado no puede ayornarse rápidamente a los procesos de cambio que te trae la tecnología. Para que generar un docente efectivo necesito que primero trabaje en comunidad y el trabajo docente en la Argentina es muy solitario. Bueno, Gaby, bienvenida. Gracias, Bauti, a vos por invitarme, un Muchas placer. gracias por hacerme un espacio en tu agenda ateriada, lo aprecio mucho. Ateriadita. De No, verdad, de me verdad. encantan estos espacios para charlar, reflexionar, viene bien también. Obvio. Y charlar de estos temas también me parece importante que la gente sepa qué anda pasando en la educación acá. Así que para dar un pantallazo general, mi primera pregunta sería, ¿qué mayores desafíos tiene la educación en Argentina hoy para vos? Wow, qué pregunta. Preguntas jodidas, sí, pero después se va desenlazando, No, ¿viste? bueno, a ver, a mí siempre que me hacen, suelen hacerme a veces estas preguntas, más ahora dentro del ámbito en el que me muevo, que es la gestión de lo público, fundamentalmente en un ámbito que tiene que ver específicamente con fijar las políticas públicas para la formación docente y que eso obviamente transversaliza a todos los niveles del sistema educativo. Pero primero una primera distinción. Yo siempre digo, la educación es un proceso de actualización intencional de las capacidades específicamente humanas. Esto es clave tenerlo en cuenta. ¿A qué te referís con Y eso? con eso me refiero que la educación como política pública tiene un cometido prioritario que es desplegar integralmente todas las capacidades de las personas para que puedan formarse y para que además puedan ser felices. Cuando uno es feliz tiene esta capacidad más de autodeterminación de su propia vida conforme al bien. La educación en la República Argentina se organiza en lo que se llama educación formal, no formal e informal, dentro de lo que es el marco, digamos, que cubre jurídicamente la educación, está la ley 26.206 del 2006 y esa ley de alguna manera lo que hace es prefijar en el sistema educativo cómo va a ser la estructura con la cual esa gestión se desenvuelva a nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, nivel superior, universitario, no universitario y nivel de posgrado. Eso, digamos, a grandes rasgos. Ahora, tu pregunta respecto de los desafíos es difícil contestarla dentro de lo que es la generalidad del sistema, justamente porque además la Argentina es un país que tiene un sistema educativo nacional dentro del marco de lo que implica esta ley, pero por otro lado también nuestro sistema educativo es federal, con lo cual cada provincia, Eso lo vi, eso cambió en que los son 90, ¿o no? 24 jurisdicciones, tiene, claro, tiene su propia ley de educación, a excepción de la Ciudad de Buenos Aires, en donde de alguna manera tienen determinado tipo de respeto a su propia idiosincrasia, que eso está en el artículo quinto de la Constitución Nacional, y pueden de alguna manera em, trabajar con propuestas que sean específicas más allá del marco federal. Entonces, uno de los grandes desafíos y que hoy es un compromiso central que firmaron todos los ministros de Educación en la Argentina con esta nueva gestión política tiene que ver con el Plan Nacional de Alfabetización. Mm. Esto quiere decir que todos los chicos, cualquiera sea su condición y situación, tienen que estar alfabetizados, tienen que aprender a leer, tienen que aprender a escribir, tienen que aprender a interactuar con recursos tecnológicos y tienen que estar alfabetizados no solo en lengua, sino también en matemática, en ciencias. O sea que ahí hay toda una batería de políticas que se van haciendo en todo el país para poder cumplir específicamente con esto de acá a 2 años más. Mm. Otro de los grandes desafíos, por supuesto, tiene que ver con replantear la escuela secundaria. ¿En qué sentido? La escuela secundaria es una escuela que hoy tiene un nivel alto de deserción, los chicos no terminan la escuela, o sea, es que en la secundaria tenés la secundaria técnica, artística y la que es humanística, la educación secundaria no está yendo en sintonía con lo que la nueva juventud requiere para su formación, entonces estamos pensando también en generar como nuevos modelos de organización de la escuela secundaria. ¿Qué Por crees? ¿Qué ejemplo, crees que es lo que quiere la juventud? O sea, vos decís por el mundo cambiante en el que vivimos, se requieren otras capacidades, quizás va por ahí
planteó. Absolutamente, y tiene que haber más sintonía también con el mundo productivo, con el mundo laboral, con el mundo, esto que vos decís, el impacto de lo tecnológico, que no es nuevo, que viene ya desde la década de los 90, pero sí es nuevo todo lo que va generando La inteligencia la artificial. inteligencia artificial y todo lo que va a seguir surgiendo, que eso genera nuevos fenómenos socioculturales y eso entra en la escuela y Obvio. la institución educativa con los docentes, con los directivos que están formados, con los padres de familia en otro formato, les cuesta mucho dar respuestas rápidas frente a estos cambios que se van generando y modelizar una nueva organización que permite ir acompañando lo que los jóvenes hoy están necesitando. Mira, una de las prioridades también tiene que ver, y vinculado a esto de la secundaria, pero también a la formación docente con las nuevas capacidades. Tony Wagner, que es creo que sigue siendo todavía el director del área de innovación de la Universidad del Laboratorio de Innovación de Harvard, dice, hoy hay como nuevas capacidades y nuevas competencias. Capacidades para interactuar colaborativamente, capacidades para interactuar en redes. Esto es nuevo. Mm. Y esto es nuevo y no hay una didáctica que esté aplicada En las a que un clases, docente entienda cómo tiene que trabajar esto en el desarrollo de las clases para chicos de distintas edades. Y te pasa que los jóvenes muchas veces sin tener un análisis crítico potente sobre todos estos cambios que entran en la escuela lo hacen automáticamente. No hay una intermedia. Claro, ellos descubren lo tecnológico, lo trabajan, lo aplican, lo usan, por su cuenta. sin que haya, claro, sin que esto se les enseñe. Entonces hay un trabajo de la escuela, de la escuela secundaria fundamentalmente, que es ver cómo logra adaptarse e interactuar con todos estos cambios que son muy novedosos. Y otro de los grandes desafíos tiene que ver con la formación docente. Yo soy directora nacional Sí que del hablaba fomento bastante de del eso. sistema formador y este es el ABC, porque en realidad toda reforma y todo gran desafío en el sistema educativo formal tiene que estar puesto fundamentalmente en el nivel de educación superior, que es donde se tienen que empezar a generar los laboratorios de innovación para que de ahí permee y baje como catarata el resto de los niveles del sistema educativo. Hoy estamos pensando, te la estoy haciendo muy larga la respuesta. Algunos desafíos de la formación docente también en la universidad, pero sobre todo en la formación docente es que habilitamos dos resoluciones nuevas. Una resolución, que es la 476/24, firmada por unanimidad por todos los ministros de Educación de la Argentina, refrendada por el Secretario Nacional de Educación, que ¿Eso es reciente? actual, el año pasado, septiembre del año pasado, permitimos que la formación docente tenga hasta un 50% de hibridación en la formación general y específica, no en la práctica. Esto es nuevo porque ¿Pero qué antes, significa eso? claro, que vos podés tener hasta un 50% de un trabajo asincrónico por fuera del marco institucional. Mm. Entonces, esto creemos que puede estimular a que haya mayores ingresos, porque hay un informe de UNESCO que te dice que al 2030 se van a necesitar 40 millones de docentes en el mundo. Hoy en la Argentina tenemos un grave problema, que es un gran desafío ver cómo lo Faltan cambiamos, docentes. que es que faltan docentes de todas las áreas. Y hay carreras como la licenciatura en física, en química, en geografía, en biología, en historia, que son imprescindibles para el sistema formal y para el sistema formador, y que los chicos con las nuevas carreras que buscan más tecnicaturas cortas, vinculadas a un mundo laboral inmediato y con trabajos que por ahí están mejor rentados que la docencia, hacen que merme lo que estamos necesitando. Entonces, lo que queremos es generar a través de esta resolución instancias que permitan una reconversión también de lo estructural, de lo organizativo, de lo funcional para permitir que más gente elija la docencia. Otra es, estamos pensando, ¿qué vale la pena enseñar hoy en la escuela secundaria, en la escuela primaria, que es lo que llaman los NAP? ¿Y qué pensás ¿Cuáles que son vale la los pena? núcleos de aprendizaje prioritarios? Bueno, viste que vos seguramente te habrá pasado en la escuela secundaria o en la escuela primaria que hay una frondosidad enorme de contenidos y que uno no es verdad que puede aprender todo. Entonces, hay que aprender a alfabetizarse, hay que aprender un segundo idioma, hay que aprender a interactuar con la tecnología, pero sobre todo hay que aprender a trabajar colaborativamente con otros. Porque esto definitivamente en el mundo tecnológico que se nos viene y en esta sistemática exigencia que escuchas en todos los medios del desarrollo de habilidades socioemocionales, hay que empezar a forjarlo en la escuela, pero como una práctica sostenida, no como me reúno en grupo de vez en cuando para resolver tal o cual tarea. Entonces, ese me parece que es un desafío enorme y por supuesto tener muchos más chicos escolarizados.
y empezar desde más temprana edad. ¿En el colegio? No tenés a todos los chiquitos, vos tenés muchos centros de primera infancia, donde los nenes de 2, de 3 y de 4 van a esos centros, pero no necesariamente están escolarizados, y hay muchos chicos de la República Argentina en un porcentaje muy alto que no van a la escuela. Mm. Entonces, esos son como enormes desafíos de políticas públicas que no lo puede resolver el gobierno nacional porque las instituciones son de las provincias. Tiene que ser un trabajo mancomunado y colaborativo para que ese desafío, que es mayor escolarización, mayor sostenimiento en el sistema y mayores tasas de ingresos, se pueda concretar. ¿Crees que es mejor que el sistema educativo sea federal o quizás el Estado nacional debería tener un rol mayor? ¿Qué opinas? Bueno, en esta gestión política particularmente Complicado. hay algo que tiene que ver con la libertad educativa y que se plantea mucho y que es saber, el Estado Nacional tiene que estar para brindar las grandes líneas y regular el cumplimiento, ¿no? Desde mi modo de ver. Y ser también un articulador potente de eventuales políticas públicas que a veces en determinadas jurisdicciones por diversos motivos no se pueden concretar. Yo creo que nosotros en este momento estamos trabajando respetando mucho la idiosincrasia jurisdiccional y generando un diálogo, te diría, casi de acuerdos unánimes frente a las cosas que hay que hacer, tanto en lo que es el Consejo Federal de Educación, que es Eso es de la bueno. reunión de los ministros, eso es muy bueno, y en nuestro caso, en mi caso, en la Dirección de Formación Docente, Instituto Nacional de Formación Docente, con mesas Mm. federales en donde asisten todos los directores de educación superior, la mayoría de gestión público-estatal, pero también los de privada. ¿Qué me puedes decir de los porcentajes de alfabetización en la Argentina? ¿Cómo Bueno, esto están? es terrible. Esto es terrible porque, digamos, es altísima la tasa. Esto se demostró en las últimas pruebas Aprender, sobre todo con chicos de tercer grado que cierran un ciclo, primero, segundo, tercero, es el primer ciclo de la escuela primaria, educación obligatoria, eje sustancial que se alfabeticen, en donde no aprenden a leer y escribir. Y ahí tenés una doble lectura. Por un lado, los chicos que provienen de sectores muy vulnerables y tal vez no tienen el estímulo en los adultos responsables con los que están o en su propia familia de poder ir acompañando el proceso que inicia la escuela. Hay mucha discontinuidad a veces en instituciones público-estatales en términos de sostener la cantidad de horas de clases semanales que se deben y la cantidad de clases en el año, que deberían ser 190 días. Eso por un lado, pero por otro lado, las fallidas estrategias que se usaron para alfabetizar. ¿Cómo O cuál? sea, pareciera ser, bueno, métodos que ponen el foco en lo constructivo, ¿no? Entonces, que el chico construya, y entonces si yo escribo mamá con una S y una A y digo sa, y para mí es mamá, te lo explico sencillo, Sí, sí. porque Pero son eso se hace como un enfoque como Bueno, totalmente permisivo hacia que el chico cometa errores y claro, y se cualquiera. trabaja con hipótesis de cantidad, o sea, el chico es en definitiva el que va construyendo en función al sentido que le va dando el lenguaje. Y en mi época, yo fui maestra muchos años en la Escuela Argentina Modelo, una excelente escuela que fue muy innovadora en la época y actualmente lo sigue siendo. Y ahí aprendí la importancia que tenía a leer y escribir se enseña. Y para que los chicos lean y escriban bien, y para que los chicos operen, digamos, matemáticamente, hay que enseñar, y enseñar es mostrar. Y hay una primera parte que es expositiva y que le corresponde al docente. Hubo una época donde eso se desechó y donde pareciera ser que cualquiera construye cualquier cosa en la escuela. Entonces, estaba bien para los chicos que naturalmente tienen avidez, lo pueden hacer, son más rápidos, pero después te pasaba que había un montón que no podías terminar tercer grado con hipótesis que no estaban de alguna manera garantizadas de que te iban a ayudar a aprender a leer y escribir. Entonces, bueno, me parece que Pero no también entiendo las esto de las políticas hipótesis. O fallidas. sea, dame un ejemplo de qué sería una hipótesis con Bueno, un chico hipótesis de que... cantidad. Por ejemplo, una hipótesis de cantidad. Vos cuando escribís mi mamá me mima, lo escribís convencionalmente, M-I-M-A, mi mamá. Sí, cómo se escribe. Bueno, entonces hay una cantidad de letras que son las válidas para garantizar que eso dentro de la escritura y de la lectura tenga el mismo sentido. Ahora, si para otro nene, en lugar de escribir mi mamá, pone M y en vez de mamá, ma, Mm. es una hipótesis de cantidad que se reduce en la escritura, pero que en la verbalización los chicos la pronuncian porque saben que mentalmente querían expresar mi mamá.
Entonces ahí hay una diferencia. Eso se llama métodos de alfabetización. Nosotros vamos más por un método de alfabetización que sea mucho más integral, que comprometa todos los sentidos, que es un método que se está trabajando ahora mucho que se llama conciencia fonológica. Entonces vos tenés que enseñar la letra, el grafismo de la letra, lo tenés que escribir, lo tenés que pronunciar, lo tenés que marcar, todo lo que tiene que ver con el compromiso viso-gnósico, audio, motor. Mm. No te quiero complicar. Es un poco eso. Sí, a mí Y me fascina. además, bueno, hoy estamos recuperando el sentido profundo que tiene para cumplir con esto de la alfabetización en todos los chicos, cualquiera sea su condición y situación, cumplir con metodologías explícitas. Yo tengo que explicitar metodológicamente cómo hago para enseñarte y que vos aprendas bien. Ese Mm. es el sentido, ¿no? Más profundo del tema, de este como otros, porque digamos, un chico que aprendió a leer y escribir bien, tiene garantizado el éxito en la escuela porque va a tener más facilidad y más herramientas para poder aprender otras áreas. Y para eso también tenés que intensificar como gran desafío la lectura del libro de texto físico, no solo la computadora, físico. ¿Por qué decís eso? Porque físico ayuda a agudizar mucho más la memoria. No es lo mismo escribir con el teclado en la computadora o en el celular que tener que agarrar el lápiz, tomar un cuaderno La habilidad y motriz. trabajar. Está absolutamente, hay una conexión absoluta entre la motricidad fina, el desarrollo de operaciones lógicas y metodológicas del cerebro que se ponen en evidencia cuando vos practicás lo que es la escritura manual, Mm. la letra manuscrita. Hoy en día, ¿cómo está Eh, eso en los colegios? Porque la verdad no tengo ni idea. Depende qué colegios. Aquellos Claro, me colegios que imagino. cuentan con muchos recursos, por lo general tecnologizaron todo, lo cual no está mal, pero tiene que haber una confluencia armónica entre lo artesanal y lo moderno. Y lo artesanal implica que tengo que poder pintar, que me tengo que poder expresar, que tengo que poder dibujar, que tengo que poder escribir, que tengo que poder leer en voz alta, que tengo que poder recibir retroalimentación de otro, porque también la retroalimentación colaborativa en el aprendizaje en cualquier etapa de la vida, en cualquiera de los niveles del sistema, ayuda muchísimo a aprender mejor. Cuando vos tenés que estudiar y escribís, o sea, lees, puedes leerlo de la computadora, haces un resumen, escribís el resumen, del resumen pasás a un mapa conceptual en donde integrás las ideas centrales de un texto y lo volvés a decir, se te graba mucho más en tu memoria porque lo tuviste que hacer. Mm. No se da la misma Sí, le conexión prestaste con la mucha más computadora, atención, por obviamente. supuesto, ¿no? Y aparte porque artesanalmente lo estás haciendo vos. Sí, no lo hace No la me compu. cuentes cómo se hace, hacelo. Bueno, Hacelo ahí conmigo. viene un gran desafío por todo el Y auge uno de la inteligencia aprende artificial haciendo, se también. aprende haciendo. ¿Perdón? Que digo, ahí, como ya que planteas esto de delegar la tecnología, Sí. que la inteligencia artificial, si bien acá en Argentina estamos como vamos a tardar mucho en llegar hasta ese punto, probablemente los países que más pioneros en eso lo hagan, pero como que delegamos cada vez más cosas a la tecnología y siento que eso va a cambiar el sistema educativo totalmente. Si se empieza a integrar una inteligencia artificial que pueda individualizar más el contenido educativo a las personas, ¿eso lo van pensando o no? Mira, el Gobierno Nacional, la Secretaría Nacional de Educación, que es el Ministerio de Capital Humano, aprobó un programa que se llama Paideia. Es un programa que va a trabajar específicamente el análisis de lo que es la inteligencia artificial aplicada a las demandas formativas del proceso de enseñanza y aprendizaje de los distintos niveles del sistema, con lo cual sí se está pensando. Hay una primera lectura política que la tienen que hacer los formadores, los que forman formadores, porque esto es clave, Para que forman entender, docentes. claro, entender qué implicancia y qué aporte tiene. Por supuesto que la IA te ayuda a captar información rápidamente en tiempo real. El tema es que la IA, a diferencia de la mente humana, no es creativa. Mm, Entonces, a futuro sí lo tenemos que usar, como en algún momento usamos la tiza del pizarrón prioritariamente sí, porque era la la tecnología del momento. calculadora. Después vino la calculadora, después vinieron, ¿te acordás? Los primeros celulares, bueno, vos sos mucho más chico, pero eran gigantes, hoy los celulares son cada vez más chicos, la tecnología se va agudizando, pero el que maneja la tecnología es la persona. Entonces, lo que tenemos que intentar profundizar con lo tecnológico es ayudar a que los chicos aprendan a generar juicio crítico, que es lo que se dice todo el tiempo, pero que no se aplica, digo, ¿Y sistemáticamente. cómo crees que se puede llegar a explicar?
Bueno, ahí hay un desafío enorme que tiene que ver con cómo se modeliza la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, si yo, desde que los chicos son muy chiquititos, genero estrategias metodológicas que obliguen a que aprenda a pensar, a que aprenda a hablar, a que aprenda a expresar lo que piensa, a que aprenda a sacar la idea central de un texto, que aprenda a hacer un resumen, va desarrollando operaciones de pensamiento Pero eso decir de que no se análisis hace hoy. sistemáticamente no. Hay muchas cosas que se hacen intuitivamente, otras se hacen por rutina y por improvisación. Entonces uno es rutinario y cuando viene el cambio, que es lo que pasa en educación, que es la educación a diferencia de otras profesiones, más que la educación, la escuela. La escuela es una organización creada para transmitir críticamente la cultura de la sociedad con sentido formativo. Esa escuela que se creó en el siglo pasado no puede ayornarse rápidamente a los procesos de cambio que te trae la tecnología. Entonces choca. En otros ámbitos profesionales lo hacen automáticamente. La institución escuela es más formal, es más tradicional, confluye en capas etarias distintas, a diferencia de lo que pasa en otras organizaciones, que todo es más práctico. Vos en una empresa algo te salió mal, lo desechás, lo tiraste, acá estás formando personas. Mm. Por eso requiere otros tiempos, por eso requiere otros acuerdos, por eso... Aparte en la educación todo el mundo opina, aunque no tenga idea. No te pasa en En otros todo, creo que sentidos. pasa un poco en todo. Vos si sos abogado, ingeniero, médico y pedís un asesoramiento y te están formando, es muy difícil que le digas al médico, no, mira, yo voy a hacer otra cosa pues me parece que es mejor. Pero con la docencia pasa. Los padres creen que tienen derecho a ser más que el docente. A la sociedad debería haber una sociedad educadora. La sociedad no le da tanta... Vos viste muchas marchas ¿A de... qué Vos viste referís como una muchas... sociedad educadora? Y una sociedad que reclame por más y mejor educación. En realidad, cuando se reclaman por la vulnerabilidad de derechos o por plata, pero no Sí, por se plata. reclama por calidad educativa. Entonces digo, también tiene que ver con en dónde uno pone el orden de prioridades a nivel político. Hoy la verdad que volviendo a la pregunta inicial, circularmente vuelvo a la inicial, yo creo que está viendo un cambio de paradigma importante en la educación porque se está empezando, digamos, a correr el foco de lo que durante muchos años fue usar la escuela como ámbito para transmitir también una ideología tanto de la organización, de la política, de los docentes, para ser una institución que forme, en donde haya capacidad electiva. Yo te tengo que educar para que vos puedas formar también tu libertad. Mm. Esa libertad es tu capacidad de decir qué es lo que querés. Para eso necesito conocer. ¿No? Entonces me parece que hoy estamos frente a un desafío muy importante que es poner el foco en la educación, poner a los chicos en el centro de la educación y capacitar más a los docentes, ¿Vos ¿no? crees que los chicos no son el centro ahora? ¿O de qué Em, manera no son el centro? Durante mucho tiempo me parece que el foco estuvo como mucho más puesto en ver de qué manera podía más adoctrinar. Hoy se habla también mucho de lo que es educación y adoctrinamiento. La educación es un proceso integral de Pero sí, capacitación. estás hablando de ideologías Sí, políticas. sí, por supuesto. Y además ha habido toda una tendencia que desde lo que es mucho más la izquierda, que ha prevalecido en los últimos años en la educación y en los formatos de intervención, que también se plasman en los libros de textos, por supuesto. Un Yo sesgo enorme hacia creo, ideologías de por izquierda, decís. supuesto, yo creo en un sistema educativo que sea mucho más amplio, que sea mucho más libre y que ponga el foco fundamentalmente en preponderar la buena enseñanza, la enseñanza de calidad, la que permite, porque viste que todo el mundo dice la educación es el pilar, que vas a hablar, sí, bueno, hagámoslo. Mm, Hagamos lo posible, traduzcamos eso, que es el motor impulsor central para que un país avance. Todos los países desarrollados del mundo han hecho grandes inversiones en educación. Pero acá hay un compromiso que no es del gobierno nacional, hay un compromiso que son de los gobiernos provinciales, hay un compromiso que son de las ONG, hay un compromiso que son de los sindicatos, por eso te hablo de sociedad educadora. Todos tienen que acordar criterios para hacer que verdaderamente la educación empiece a ser prioritaria como lo fue en otras épocas de la Argentina. mm. ¿Y qué onda los sindicatos con eso? ¿Solían poner palos en la rueda? Eso me interesa. Bueno, yo como siempre digo, en la educación hay una participación muy activa, los sindicatos tienen posibilidad de opinar, los sindicatos se sientan en las mesas, lo que pasa es que lo que yo digo, y esto ya es a nivel personal,
tiene que haber como propuestas de calidad, ¿no? A veces nos quedamos en la mesa del debate y de la discusión de si estoy o no estoy de acuerdo, si esto me gusta, si esto no me gusta, si te lo voy a apoyar, no te lo voy a apoyar, como digo, por hacer como una política de acuerdo de lo que es mejor para la nación. Y ahí nos tenemos que olvidar de un montón de cosas. ¿Qué es lo que cuesta? Porque en ¿En qué realidad, sentido? y porque en realidad cada uno Sí, defiende hay lo que divergencias, cree, sino que cree que es mejor para la nación. enormes, enormes. Entonces yo digo, bueno, tendríamos que ser capaces de poder pensar dentro de la enorme diversidad y frondosidad de miradas, cuáles serían esos comunes denominadores que deberíamos de alguna manera sostener si es que queremos de verdad tener una educación de calidad. ¿Y cómo es ese diálogo hoy? Yo creo que se está dando, hay muchas mesas sectoriales que se trabajan, me parece que se han tomado muchas decisiones bastante explícitas con respecto a cuestiones que tienen que ver con el mejoramiento de la educación. Algo que es muy importante en la Secretaría de Educación es que todas las políticas se acuerdan en mesas del Consejo Federal en acuerdo. A veces se tarda un montón en poder firmar una resolución, hay algunas que han tardado meses, Mm. pero lo que se logra es, no es lo mismo firmar por mayoría que tener un acuerdo compartido entre todos, donde todos vamos a empujar para tratar de que lo que se acuerda se cumpla. Porque el tema es ese, lograr que se transforme la política del deseo, la política conducente de la efectividad. Veo que los chicos mejoraron, veo que los maestros aprendieron más, veo que hay un mayor interés por interactuar con la tecnología, veo que hay una mayor capacidad de que las familias entiendan lo que se está haciendo en la escuela. Se suele trabajar mucho también con las familias. Pero Eso, bueno, eso es muy importante, supongo también, ¿no? Pero ¿cómo puedes llegar a incluir más a las familias en esta misión de mejorar la educación? Ponele. qué pregunta. Es jodido. Muy bien, ¿eh? Muy buena pregunta. No, a ver, ahí eh, las familias tienen hoy una línea telefónica en donde pueden hacer denuncias explícitas o decir que hay algunas cosas que van bien en todos los niveles del sistema que por ahí antes no existían. Y hay una lectura y una devolución, lo cual te permite de alguna manera tener mayor mapa de lo que está pasando. Ahora, en las instituciones educativas hay una agenda compartida con las familias que a veces no comparten, porque a veces también el error es que lo que para mí como mamá de un chico de 4 años no es igual que para otra mamá de un chico de 20 o de 20 me fui del sistema, de 16 por ejemplo. Entonces, viste que las escuelas por ahí te arman la feria para todo, la charla que viene el experto para todos. Y no, yo quiero entender cómo mejoramos la realidad de lo que pasa con mi hijo en la escuela. Mm. No me da igual todo. Tal vez lo que haga falta un poquito más es generar como otro pacto educativo en donde también se escuche un poco lo que pasa del otro lado. Y el otro tema es que tampoco las familias se involucran mucho con lo que ocurre en Perdón, la ¿qué, escuela. qué te referís con pacto educativo? ¿Y del otro lado te referís a las familias o al Claro, en colegio? las familias. Cuando yo digo que hay que generar un nuevo pacto educativo entre la familia y la escuela, que esto es clave, es porque en rigor de verdad, cuando vos anotás a tu chico en la escuela, hay un compromiso institucionalizado en el reglamento, inclusive un reglamento de convivencia, pero uno ve que el lenguaje de la escuela de hoy no es el lenguaje de los padres más jóvenes. Hay como una discrepancia en la manera de mirar la educación de un chico. Entonces hay que trabajar un montón. Y cuando yo digo pacto, tenemos que tener un común acuerdo Pero eso decís para porque evitar la el cambio, disrupción, el enojo, la no participación, la no colaboración, que va en detrimento de la formación de los chicos. obvio. Preguntaba si esta divergencia en cómo mirar el sistema educativo en general es por un cambio generacional. Absolutamente. ¿Y cómo decís que, o sea, qué es lo que más cambió así de forma más marcada, crees vos? Los límites, Sí. la exigencia. Hoy los chicos a los 5 años eligen cómo quieren hacer su cumpleaños, qué quieren ponerse, si quieren comer esto o no quieren comerlo. Digo, hay cosas donde no se pactan, o por lo menos en mi época no era así, no nos fue tan mal. Mira, yo tengo Digo, 23 y yo opino igual que de 5 digo, años, hoy hoy no hay, o sea, el límite y el no es el primer organizador en la vida de una persona. Cuando un Mm. chico empieza a gatear, no toques el enchufe, no escribas la pared, no te lo lleves a la boca. Digo, el no y el límite es el primer contacto que tengo con entender que hay un límite y que hay cosas que no son posibles porque van en detrimento de mi propia integralidad. Esa barrera hoy está interpelada
todo el tiempo, porque la gente más joven, sobre todo post pandemia, que se rompieron un montón de límites y hubo como tener que empezar en la post pandemia a ver cómo me reubico de nuevo en tiempo, en espacio, en la forma de vestirme, de relacionarme. Vivíamos atrás de una pantallita, entonces vos te vestías de acá para arriba cuando daba clase y abajo me dejaba el pijama o Sí, el sí, sí. jogging o estaba descalza. Bueno, recuperar todo eso cuesta. Y las generaciones más jóvenes que fueron formadas sin esos límites no los entienden. Esa es la razón por la Son más cual, reacios a cuando le esa es pones la razón, límites. porque está todo permitido, Mm, porque no hay un límite, Bautista, entre lo que es la vida pública y la vida privada. Hoy las redes sociales abren las puertas del aula. Digo, me pasa con mi hija que está en quinto año. O sea, hoy el aula es un ámbito donde todo el mundo lo ve y antes no, porque antes era un ámbito cuidado, donde habían ciertas pautas y normas que regulaban. Entonces hoy es como que también esa expansión que tiene que ver con lo tecnológico implica que para muchos padres jóvenes hay un montón de cosas que están permitidas. Por ejemplo, faltar. ¿Y por qué los chicos tienen que faltar e irse 15 días de vacaciones fuera de lo permitido en el tiempo real de clase? Me decís, tiene un problema, pero esto es habitual en la mayoría de las instituciones. Y eso es infringir una norma. Es como mm. que yo digo, bueno, me tomo 20 días en mi trabajo, no vengo, aunque no me corresponda. ¿Por qué? Hay espacios, hay tiempo, eso es límite. Oye, arrancás a correr más la vara todo el Entonces, tiempo y viste dónde la frenás, porque primero permitís un poquito esto, por después permitís un poco supuesto, más y dónde está el límite, por ¿no? supuesto. Entonces yo No creo falta que más. hay una crisis con respecto al tema de los límites como de las normas. La norma es una pauta objetiva que regula mi conducta. Yo no puedo manejar a más de 100 en una avenida céntrica. Bueno, y si lo hago, choco, mato. Entonces hay que volver a Mm, hacer un pacto de cuál es la función de la escuela y cuál es tu función como mamá. Y tratar de generar un mutuo respeto para que por lo menos haya una convivencia armónica obvio, entre tantas otras cosas. 100%. Te trajo unos datos, a ver, Sí, del cohorte, que me enteré ayer que era, pero me llamó la atención porque vi que, o sea, ¿puedes explicar mejor qué es el cohorte para y después te digo los datos? Así la gente lo por entiende. corte decís. Sí, sí, sí. Claro, las cortes son el periodo de tiempo que dura una etapa de la escolaridad, por ejemplo. Una etapa, yo Mm, entro en un año, en el año 2010, entonces la primer corte, si una carrera o un nivel dura 5 años, va a ser, si entré en el 2010, va a ser en el 2015. Esa es corte en tanto se cumple en tiempo y forma. claro. Y esto lo que decía es tipo, desde el primer grado hasta el último año, que para 2024, o sea, el corte que empezó en 2013, que eran 10 de cada 100 chicos nada más que cumplían con los estándares de lengua, matemática, los estándares que se esperaba que aprendan. Eso fue de 2013 a 2024, pero viene en detrimento. O sea, de 2009 a 2020 era 16 de cada 100 chicos. De 2011 a 2022, 13 de cada 100 y ahora 10 de cada 100. Es como que cada vez menos. Tremendo. Y eso creo que es un gran, gran desafío. Que venga, ¿por qué crees que sea esta linealidad en irse cada vez más abajo? O sea, hay algo que evidentemente Un no punto está tiene que funcionando. ver con la apertura de la oferta educativa. Antes estaba mucho más concentrado, ¿viste? La escuela era un lugar mucho más manejable. Hoy vos tenés una diversificación de oferta que es enorme y tenés otras organizaciones que no son la escuela que forman. Y el tema de lo tecnológico, porque ahí tenés dos temas para discutir. Uno son los percentiles más bajos desde el punto de vista socioeconómico de la sociedad, que son los que tienen mayor discontinuidad en el cumplimiento de las obligaciones educativas, que hace que, por supuesto, eso no permita que puedan lograr los mínimos estándares exigidos por año en la escolaridad obligatoria, que es que puedan leer, que puedan escribir, que puedan producir. La discontinuidad también a veces, sobre todo en instituciones más vulnerables del sector público en la Argentina, de que los docentes no cumplen con ir a dar las clases las horas que hay mucho ausentismo docente, ese no es un tema menor, con lo cual también contribuye a que esta discontinuidad traiga un efecto negativo en el rendimiento de los chicos y vaya bajando.
Por otro lado, también hay una deserción bastante marcada y esa deserción tampoco contribuye a que los chicos puedan ¿A qué te aprender referís con deserción? y dejan el sistema formal, y esto te pasa en muchos niveles, no tanto en la escuela primaria, pero en la secundaria hay una deserción muy alta y no solamente pasa en las instituciones de gestión público-estatal, te pasan en las privadas que los chicos dejan, retoman y no terminan porque se quedan con materias colgadas. Entonces, todo eso hace a que lamentablemente tengamos números muy bajos y yo creo la heterogeneidad de políticas en donde todo da igual y si yo no priorizo y pongo el foco específicamente en donde lo tengo que poner, pasa lo que pasa. En los últimos 20 años, todas las nuevas leyes de educación alimentaria, educación ambiental, educación sexual integral tuvieron que meterse dentro del currículum. Entonces, cuando vos extendés y ampliás y todo tiene que tener la misma importancia, lo prioritario va corriendo al espacio. Y por otro O sea, ¿vos lado, creés que habría que darle más importancia a ciertas cosas que a por otras? supuesto, Y sí, por tiene sentido. supuesto, hay que priorizar y hay que achicar. ¿Y Todo qué hay que priorizar en la educación? y para mí fundamentalmente la alfabetización, lengua, matemática, historia, geografía, biología, por supuesto arte, educación física y un segundo idioma. Después la tecnología transversaliza todo, no es que tengo que tener la hora de tecnología, esto ya no es más así. Pero bueno, hay un montón de cosas que después van surgiendo, por eso a veces dicen, ¿por qué la escuela de hace tantos años en la Argentina es espectacular? Porque era mucho más reducida y además todo el mundo no iba a la escuela. Entonces esta ampliación de que todo el mundo vaya a la escuela y de la obligatoriedad que se extienda hasta quinto año, vos pensás que la ley 1420 de Educación Común de 1884 es una ley que hablaba del mínimo de instrucción ¿Tiene gente? obligatoria ¿84? para. La puso Roca. Claro, Ah, y bueno, fue toda esa generación magnífica del 80, donde estaba Sarmiento también, que fue quien crea en 1870 la primera escuela normal para maestros, la Escuela Normal de Paraná, y trae 100 docentes, mm, perdón que me vaya un poco de tema, trae 100 docentes americanos para poder justamente inspirarnos en nuevas estrategias y nuevas tendencias. Pero la amplitud de la educación hizo que, por supuesto, a veces no todos estamos preparados para albergar todo. Entonces, me parece que a veces estamos llamados a tratar de reducir y priorizar. mm. Y esto es imprescindible porque con todo el impacto de lo tecnológico, aún en el mundo empresarial, si vos no tenés capacidad crítica, capacidad de análisis, de síntesis, de transferencia, de trabajo colaborativo, que son capacidades muy necesarias, va a ser muy difícil que interactúes con la tecnología también. Entonces, hoy estamos haciendo muchos esfuerzos en cómo me capacito, cómo trabajo. Ahora, estos son los resultados que tenemos que revertir. Y para que estos resultados se reviertan, necesito capacitación docente, focalización y los chicos tienen que estar adentro de la escuela. Tienen que estar adentro de la escuela. Y la escuela tiene que ser un ámbito de exigencia amorosa, ¿no? Exigencia Definime ese amorosa. término. ¿Eh? Definime exigencia amorosa. Claro, la exigencia amorosa es aquella que te estimula a tratar de que vos brindes lo mejor y Mm. no acepte que dé igual el 5 que el 8 porque sabemos que si vos egresás con 8 es que sabés más, estudiaste más. Amorosa porque es un acompañamiento, porque me tengo que sentar al lado tuyo para exigirte, para pedirte, no para castigarte, lastimarte y correrte del sistema. Este nivel de deserción que habría que analizarlo mejor, la cifra que vos tomás por ahí en la escuela secundaria, ¿sabés que tiene mucho que ver con qué, Bauti? Con que los chicos tienen como una sumatoria sostenida de fracasos en la escuela, sobre todo en matemática. Hoy un problema grande que tiene la Argentina es que Uf, los chicos no eligen la carrera de matemática si no tenemos profesores de matemática. ¿Por ese qué? es mi gran problema. Porque es el tamiz de toda la secundaria. Y muchos chicos no eligen carreras que tengan matemática porque les fue mal, tuvieron malas experiencias. Cuando la exigencia amorosa es yo te exijo, pero te acompaño, te retroalimento, estoy a tu lado y hago que lo hagas tantas veces hasta que lo puedas hacer bien y descubras que todos podemos aprender, cualquiera sea nuestra condición y situación, si tenemos docentes que nos saben acompañar, que nos saben estimular y retroalimentar, que no es lo mismo que ponerme un 5 y decir volver a dar. Retroalimentar es, y ahí te vengo con un tema más técnico Mejora que con tiene que esto, ver con obvio. una nueva manera de pensar la evaluación no como punitiva. La evaluación es un proceso en donde te tengo que acompañar. Es como el médico que te da un tratamiento y vos lo vas a ver y te acompaña y te da la medicación y va mejorando y te opera. Bueno, el docente tiene que hacer eso mismo, ¿no? Porque algunos no tenemos tanta ductilidad para las ciencias más duras por ahí que otros.
Entonces, eso, si uno cambia la manera de concebir la evaluación para que sea más formativa y haga una evaluación más cualitativa por rúbricas, por matrices que digan, noche, mira, ¿sabes qué, Bauti? Te sacaste 5, pero para llegar al 10 te recomiendo que hagas todo esto. Practica y volvé. Mm, Eso es una exigencia amorosa. Amorosa porque te estoy acompañando, quiero tu progreso, ¿no? obvio, pero te exijo para que lo Por logres. supuesto, como los padres en la casa. Es que está perfecto. Hablaba bastante de la formación docente y no entramos mucho en eso en cuanto a la practicidad, de cómo crees que, o sea, en qué crees que se deberían formar más los docentes y cómo. Eso quiero saber un poco. Mira, Una bomba. dificilísimo. Pero tengo que contestarlo porque en este momento tengo responsabilidad esta política en eso. Mira, em, nosotros estamos tratando, a ver, el docente tiene que aprender los temas centrales que tiene que enseñar, por supuesto, se tiene que formar y hay toda una matriz que forma parte de los diseños de formación docente que se dividen en tres campos. Campo de la formación general, que es lo común a todos los docentes, la didáctica general, la pedagogía general, la antropología, la filosofía, bueno. La específica, que es donde se pone foco específico en la disciplina para la que me estoy formando, si es nivel inicial, si es nivel primario, si es profesor de secundaria de historia, de geografía, lo que fuere, y el campo de la práctica. Mm. Voy al territorio, como el médico hace su práctica y su residencia en el hospital, el docente tiene que hacer su práctica y su residencia en la escuela. O en sistemas no formales, puede ir a un barrio en una villa, ¿eh? Y trabajar con distintos contextos Pero esto hoy en socioculturales. día no Sí, pasa. se hace, Ah, sí, ok. se hace. Se hace sin integralidad, se hace por partes. No No se hace sistemática. obligatorio en Sistemática. todo, ni hay un reglamento que obligue, algunas instituciones lo tienen, pero no como una práctica sostenida para todos. Y lo que hay que lograr en esta formación docente es una integración de estos campos, no una compartimentación, ¿entendés? Una integración. Y el docente, que es lo que estamos intentando hacer, dentro de esta resolución que te contaba, ¿te acuerdas al principio del cambio de paradigma en la formación docente? Estamos empezando a hablar de capacidades profesionales docentes. Es más importante que soy capaz de saber con lo que sé que solo saber. Yo puedo saber un montón de cosas, pero no las sé aplicar, no sé resolver un problema. Me quedo. Puedo saber un poco menos, pero tengo ductilidad para saber de dónde buscar información y encontrar la estrategia para resolver el problema. Esto es clave. Mm. Entonces, en la docencia lo que hace falta es esta confluencia armoniosa y te diría amorosa también entre estos tres campos de formación y en donde empiecen a tener práctica y conozcan la escuela, no en el último tramo de la formación, desde que empiezan. Hay una primer práctica que es la práctica de observación. Cuando yo fui directora de educación en el Departamento de Educación de la UCA, que estaba también el que actualmente es secretario nacional de Educación, Carlos Torrendel, hicimos un primer modelo innovador de formación docente profesional que integra fundamentalmente las capacidades en el currículum, pero no como algo ajeno afuera, la capacidad que se integre con el contenido conceptual. Y trabajamos O sea, con la fortaleza de esa portfolios. persona que las utiliza ahora en su formación Por docente. Eso sería. supuesto, y hacer portfolios, un portfolio virtual. Entonces, en lugar de escribir yo soy, yo soy, yo soy, en mi currículum yo hice, mira, acá te muestro lo que sé hacer. Es distinto. Que puedo hacer. Evidenciame con un desempeño que vos lo sabés hacer. Y esto no es actual, porque esto ya lo decía Aristóteles. Las cosas se aprenden a hacer haciéndolas. Acá tenés evidencia. Por eso, por eso, todos. Yo siempre digo, cuando me recibí de maestra, que yo a veces estudiaba en la universidad, hice las dos carreras a la paralela en ciencias de educación, estaba en la universidad y estaba en un magisterio en el Santana y San Joaquín, acá en Libertador Lazábal. Cuando terminé la carrera y me formé con muy buenas notas, yo entré a un aula y me acuerdo que lo primero que me dieron en la Escuela Argentina Modelo fue porque era maestra asistente, auxiliar en la dirección, un registro de asistencia. Y me dijeron, tenés que hacer el resumen estadístico del registro. Tenía ni idea. Sí, Tenía ni igual. idea. Bueno, ahí me puse, busqué, siempre pregunté, yo pregunto un montón. Y en el rol en el que estoy ahora también pregunto, porque uno preguntando aprende, ¿no? ¿Cuáles son los sistemas que uno tiene con la tecnología? ¿La tecnología qué hacemos con el chat GPT o con la IA? ¿Lo Bien. preguntas todo el tiempo? Preguntamos lo que no queremos preguntarle a la gente Bueno, porque nos da vergüenza. ¿entendés? Pero ahí Sí, tenés sí, info. sí. Entonces, cuando uno pregunta, la información la tiene. Ahí es más sofisticada, la otra es mucho más
dialogal común, Y normal. más individualizada también. Claro, entonces digo, el desafío grande de la formación docente es eso, evidenciar los contenidos que aprendiste y generar también, como se hace en otros países del mundo, hay una autora que nosotros trabajamos mucho que se llama Linda Darley Hammond, que estaba en la Universidad de Stanford, es una de las mujeres que más investigaron temas de formación docente. Acá en Uruguay la tenemos a Denise Bailant, bueno, en su momento Inés Agarrondo, que nos acompañó durante mucho tiempo, murió hace poquito, pero una gran socióloga argentina que se dedicó a ayudar a entender cómo las reformas tienen que anidarse en la formación docente y por otro lado entrar en el cambio de la estructura de la organización escuela, porque si no, puedes cambiar la política educativa, podés inventar un montón de planes, pero si eso no arraiga en la realidad Perfecto. institucional, es lo mismo que nada. Así que creo que ese es el enorme desafío. Linda dice que para que generar un docente efectivo necesito que primero trabaje en comunidad. Y el trabajo docente en la Argentina es muy solitario. No puede más el docente buscar soluciones pedagógicas para sus alumnos si no entra en diálogo armónico con el resto de los profesionales que intervienen también con ese mismo O sea, vos grupo de decís que alumnos. falta comunidad en los Por docentes. supuesto, porque trabajan solos. Hay que A ver, explica un generar poco cómo sería la y el idea de generar maestro una es, comunidad. claro, el maestro, y hay que generar ateneos. ¿Viste que los médicos hacen sus espacios de ateneo de práctica? Mm. En donde no estás solo en el hospital el que hace la práctica. Tiene un grupo de médicos que ya se formaron, que están más experimentados, que tienen por ahí distintas especialidades y que hacen un aporte al campo en el que se está formando ese médico. Con la docencia tiene que ser igual. Yo tengo que tener un espacio como maestro para compartir con otros docentes y docentes más experimentados situaciones que detecten el aula y que me permiten que el resto retroalimente lo que estoy haciendo y profesionalice las soluciones que doy. Y que aprenda de todos. Por supuesto, que es la única manera. ¿Cómo llevas eso a cabo en términos prácticos? Y tener liberado, que es lo que deberían ocurrir en todas las escuelas y es lo que no pasa, es la solución más fácil de aplicar y la que no se usa y es la que nosotros en su momento generamos en la UCA, que fue tener una tarde completa sin clase de reunión obligatoria de todo el claustro que hasta el día de hoy se sigue haciendo, hace 15 años. Y no es una opción, es una obligación. Mm. ¿Por qué? Porque tenemos el deber de trabajar juntos. Si vos Independientemente de la materia que des, porque de la todo. planificación de mi materia es de mi materia, pero yo tengo que acordar criterios de Sí, siguen abordaje siendo común docentes. con todos los docentes. Mm. Entonces, también uno de los grandes problemas que enfrenta la docencia hoy es que este trabajo solitario va en detrimento de lo que implica encontrar las mejores soluciones pedagógicas para la resolución de los problemas que se dan en el aula. Y si yo tuviera la posibilidad de tener una docente, aunque esté jubilada, experimentada, que se pueda sentar y acompañe mi práctica y retroalimente, porque la retroalimentación es vos cómo mejorás cuando tenés otro, Escuchando a otro y haciendo. por supuesto, y que te dicen, no, mira, ¿sabes qué? Esta luz te conviene ponerla de ese lado porque va a salir mejor. Entonces, no hay hoy en este mundo posibilidad alguna de tener éxito en la educación si no aprendemos a generar espacios de trabajo colaborativo. Clave, con los docentes, con los padres de familia, con los estudiantes, porque es la única manera de, como si fuera una ISO de calidad que busca una mejora continua, Mm. ir retroalimentando. ¿Y qué hace la ISO? Usa procesos y procedimientos estandarizados. No es que cada uno ¿Qué viene es y la hace lo ISO? que quiere. Las normas de calidad. Mm. ¿Viste? Que te dicen, ah, bueno, esta empresa tiene la ISO 2001 no, 9001-2000 de calidad en la gestión organizacional, o de calidad en el servicio, de calidad del, ¿viste? Em, bueno, esto en educación debería poder ser igual. Digamos, ¿qué es lo que define una buena práctica de un docente hoy? Eso nos tenemos que sentar a pensarlo. ¿Por qué vos sos buen docente y el otro no? ¿Por qué un médico es bueno y tiene un montón de pacientes? Viste, vos cuando tenés un problema decís, che, ¿cuál es el mejor oftalmólogo? No, no importa lo que me cobre, quiero el mejor. ¿Por qué ese es mejor que otro? Seguramente ha hecho un montón de otras cosas que el otro no lo hizo. Así que faltan estándares Por para supuesto, medir por la supuesto, eficiencia de los docentes. absolutamente. De hecho, estamos pensando el año que viene implementar el tema de lo que se llama prueba de enseñar. ¿No hay eso para docentes hoy en día? No, pero sí se ¿Y hizo, hubo en algún momento? sí, que fue la prueba cuando se hizo cuando fue Esteban Bullis ministro de Educación de la Nación en el ¿Y 2016. qué pasó? Y hay mucha reticencia a la evaluación. Tal vez
hay que tratar de buscar algunos comunes denominadores de la diversidad y hacer como un pacto de cuáles serían aquellos estándares necesarios para garantizar que un docente lo pueda hacer. Y además, ¿sabes cuál es el problema? Que en otras profesiones tenés mucha gente que puede ocupar el cargo. Vos docentes te faltan. Entonces, en definitiva, frente a la falta de docentes, a veces también la sobredimensión No de te la queda otra. exigencia, bueno, pero lo vamos a hacer de alguna manera, no para el descarte. Yo siempre digo, la evaluación es un proceso intencional que recoge información útil para analizarla y tomar los mejores cursos de acción para que tenga un mejor valor, no para decrecer. Siempre vos lo que buscas tú cuando evalúas es la mejora, es el perfeccionamiento. Mm, Entonces, en definitiva, eso es lo que debería pasar hoy también si uno hipotéticamente pensara en, más que plantear estándares de calidad en la formación, que se podría, pero llevaría mucho tiempo, hay algunos modelos internacionales como el Alberno College que lo hacen, podría ser al menos ver cómo ayudamos a que los docentes mejoren su práctica. mm. Mirá lo que te digo. Obviamente que para enseñar bien hay que saber, pero hoy la prioridad es la capacidad que tengo de ver cómo hago diseño de una buena práctica. ¿Para qué? Para garantizar que todos los chicos puedan aprender, aunque tengan muchos chicos en el aula. Porque viste que a veces viene también esa controversia de no puedo con todo, porque son un montón. Hoy hay un montón de estrategias que uno puede implementar que hay algo que se llama, por ejemplo, en el proyecto Cero de Harvard, que se trabaja todo lo que es enseñanza para la comprensión. Hay metodologías y estrategias como armar rutina de pensamiento, que es hacer visible el pensamiento que tenga 500 personas. ¿Cómo sería ¿Entendés? eso? Claro, yo, por ejemplo, diserto, doy una clase, suponete que acá tenemos 50 personas, entonces yo pongo una rutina que digo, pienso, me preocupa, me parece, en donde te estoy haciendo analizar, no repetir lo que yo dije. Mm. Entonces digo, Ahí venís lo del desarrollo del pensamiento crítico que habías planteado al por principio. supuesto, entonces, ¿qué hacen? Yo lo hago como profesora con mis alumnas en la universidad. Entonces, ¿qué hacen? Eso sí lo puedo hacer virtual. Y yo después lo proyecto. Y tengo, ¿viste cuando haces la Y nube tenés la de retroalimentación. palabras? Y ya está la retroalimentación. Entonces, yo tengo claro de los 50. Y es Quienes no anónima. entendieron, ¿O no? no, muchos, los chicos ponen Ah, decís por el nombre. al revés y después lo hacemos verbal. Claro. Entonces, yo sé quiénes no entendieron, quiénes sumaron valor, quiénes requieren otra cosa, cómo diferenciar otra estrategia. Mm, O sea que hoy no aprende el que no quiere y no enseña bien el que no quiere, porque tenemos un montón de recursos que 20 años atrás no los tenías. obvio. Al principio mencionaste, hablaste un poco de esto de inteligencia como emocional, de formarlo de un lado más humano. Eso también es un poco un enfoque quizás más moderno con las nuevas generaciones, que se habla más de eso, que antes no sucedía. ¿Cuál crees que es la importancia de un enfoque más humano, de inteligencia emocional, educativo? Y que la ciencia del siglo XIX era lineal. A tal estímulo le correspondía tal respuesta. La ciencia actual es una ciencia que requiere del conocimiento complejo. Uno de los uno de los pioneros en hablar de todo esto es este pensador Edgar Morin, que te habla de la teoría de la complejidad, y que esa complejidad nos interpela justamente a tener que aprender a trabajar juntos. Entonces ahí surge todo lo que tiene que ver con lo que se dice habilidades socioemocionales, la empatía, la capacidad de aceptar que cuando estás en un equipo la gente puede pensar distinto a vos y aceptarlo y Tener que respetar ceder, opiniones ajenas, aprender a ceder. ¿Viste como una cuando te negociación. entrenas para un deporte, ¿no? Mm, Grupal, en donde hay un montón de cosas que las tengo que poder negociar? Y sobre todo el tema de aprender, y esto es un tema que en educación se habla mucho, pero que no se ha logrado, que es, hay una gran baja resistencia a la frustración que lleva a muchos chicos a que a los chicos se frustran rápidamente. Eso puede ser tremendamente mucho por por pantallas, la por inmediatez de lo tecnología, eso re tiene que por ver. la inmediatez. En lo 100%. tecnológico es inmediato. Vos hoy Sí. tenés los pedidos telefónicos y es inmediato. Yo antes me cambiaba, me iba caminando, me mandaban a la feria, me mandaban al almacén, me iba a la panadería. Hoy todo es inmediato y lo que no es inmediato me frustra. Los chicos tienen que poder esperar, tienen que aprender a frustrarse justamente para poder desarrollar habilidades que tengan que ver con la integralidad de su emocionalidad. Mm. Este es un temón. Hay un libro muy lindo de Goleman sobre educación emocional y hoy justamente cuando yo digo la educación como gran desafío es integrar el saber
datos, hechos, principios que te ayudan a desarrollar procesos relativos al conocimiento, saber hacer, procedimientos, métodos, técnicas y saber ser, que es el desarrollo de valores, de virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, la colaboración, la generosidad, el entender al otro. Digo, esto es lo que va a salvar al mundo en este mundo complejo que nos toca vivir. Y fíjate que hay como una vuelta frente a todas estas guerras terribles que estamos viviendo, inclusive el drama de la pandemia y pospandemia. Hay como una vuelta a reivindicar más el sentido de lo humano. Ay, se habla más. Sí. Pero bueno, nos falta todavía definir un camino más estratégico en la educación para que esto se pueda dar armónicamente. Sí, además son un montón, o sea, la cantidad de cosas que pusimos sobre la mesa hoy Un es como que montón. no podés abarcar todo al mismo tiempo. Imposible. Y calculo que también uno de los desafíos de ser, viste que en Argentina históricamente es un gobierno viene e intenta construir algo y el otro dice, nada, esto lo tiramos todo, hacemos otra Tal cosa cual, totalmente distinta y necesitas un laburo sistemático que sea transversal a diferentes gestiones. Eso también es un gran desafío, me imagino. absolutamente. Mm, Bueno, ahí es un problema, ¿no? Nosotros, por suerte, de lo que hicimos justamente de todos los cambios fue retomar lo que se venía haciendo, y eso es muy importante, y creo que eso fue muy respetado también. Y por supuesto, agregar el valor y la mirada que uno le pueda dar para que todo aquello que no se pudo lograr mejore, porque uno tiene como esta profunda responsabilidad de ver cómo agregó valor en una diversidad que es gigantesca, porque el sistema educativo argentino, al ser federal, es muy diverso. Bueno, estamos intentando encontrar aquellas políticas que permitan generar los consensos necesarios para mejorar la educación. sí, mismo que ahora mencionó lo de la diversidad, cuando busqué estos datos me sorprendió un poco la divergencia de los resultados, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y en el Chaco. O sea, era un Tremendo, 3% versus un 23%, una cosa así, y decía, wow, y todo. tremendo. Eso también es como cómo atacás eso. Realmente es muy complicado. Por eso yo digo que hay que aminorar la cantidad a veces de cosas que se hacen y pasa, porque la escuela también, viste, quiere hacer todo a la vez, el concierto, el teatro, la feria, enseñar matemática. Digo, a veces hay que achicar y decir, Explicar. bueno, vamos a ponernos a trabajar en estas cuatro cosas para garantizar que se aprendan plenamente y entonces dar un pasito más. De la misma manera que con la formación docente, ¿no? Es lo mismo que poner a un nene de 4 años delante de un kiosquito con Sí, todas sí. las Es golosinas como dispuestas y va a decir, elegir una peli en Netflix. ¿qué querés? Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Entonces, bueno, también tengo que aprender a tener criterios selectivos para priorizar, que no es fácil. No es fácil, Para nada. Y pero es no, porque tenés posible. que decidir qué priorizar. Una vez Por que lo supuesto, decidís y, bueno, tenés en cuenta el resto de las opciones, podés claro, crecer dentro de esa decisión, pero es complicado decidir en claro, principio qué vas a querer. tal cual. Es difícil. Bueno, Gaby, muchísimas gracias No, por un haber venido. placer. Me Espero encantó la que charla. da para un montón. No, gracias a vos Sí, por sí. invitarme. Muchísimas ¿Eh? gracias. Espero que la Me sentí muy gente eduque a sus cómoda. hijos. Eso es lo primero. Sí, Es sí, la sí. primera responsabilidad. La primera responsabilidad la tienen los padres, la mamá y el papá o los adultos responsables. Hay chicos que por ahí no tienen padres. Bueno, esta es la primera responsabilidad. Y ahí el tema de la educación familiar recobra una importancia sustancial que hoy es muy necesaria frente a los profundos riesgos que trae también el tema de la interacción de los chicos con las pantallas. Así que hay que estar muy atento también. Sí, sí. Eso también. Bueno, Escuchen las otras entrevistas sobre pantallas. Gracias, bueno, Gaby. muchas gracias a vos. Aprecio. Gracias a vos, Bauti.